Bueno, buenos días o tardes. Bienvenidos a las jornadas de presentación de las actividades formativas que vamos a desarrollar dentro de la unidad de emprendimiento social, ética y valores en la ingeniería. En concreto, hoy vamos a hacer un intensivo de las actividades relacionadas con el aprendizaje servicio. Sabéis que es una metodología de enseñanza en la cual conseguimos que los alumnos salgan al exterior y de alguna manera trabajen las competencias específicas y las competencias sociales. Nosotros lo hacemos a través de la unidad de emprendimiento social, como os he dicho. Bueno, aquí ya hablaremos en concreto sobre en cada una de las actividades de los calendarios, pero sí que me gustaría, antes de empezar, hacer énfasis sobre cuáles son unas fechas obligatorias, que son las que están en azul. Cualquiera de vosotros que esté interesado en hacer este tipo de actividades tendría que pasar directamente por este calendario, ¿no? Por los días 1, 3, 8 y 10 de marzo, que es cuando se produce la fase formativa. Bueno, las actividades que vamos a presentar hoy son las de aprendizaje de servicio en la ingeniería, que es Educando para corregir la desigualdad, que yo os haré una presentación. Y luego hay una actividad muy fuerte, muy intensa este año en temas de aprendizaje de servicios relacionados con la pobreza energética. Veis que es un tema que es muy candente y que ahora mismo es de mucha importancia en la sociedad. Y tenemos dos vertientes, una que es la pobreza energética, formación ciudadana y auditorías, que nos va a venir a hablar de ella ahora Carlos González Gutiérrez de Barquín, de Energías Sin Fronteras, aquí con nosotros en la mesa. Y luego el proyecto SEPAS, Summer Energy Poverty Agents, que viene a hablarnos de ella Daniel Torrego Gómez, que es de arquitectura. También tenemos otra actividad que no está relacionada directamente con la pobreza energética, que es el proyecto Enseña, que Enseña es el nombre que tiene el proyecto dentro de nuestra escuela, pero es Educamos Contigo. Viene a hablarnos Elisa Garner, de la Autónoma, creo que es de la Autónoma. Y luego tenemos otro proyectito que lo vamos a poner en marcha este año, que es el proyecto tutor Los Ángeles Grises, que está hecho en colaboración con el CONICE, con el Colegio de Minas, y con la Asociación de Antiguos Alumnos. Entonces, bueno, vamos a presentaros estas actividades de una manera más o menos ordenada para que tengáis la posibilidad de hacer o de incluirlos dentro de dos posibilidades que os damos. Los 6 créditos ECTS que tenéis que cumplir dentro de las actividades formativas que se desarrollan en los grados, o bien para la realización de un TFG o un TFM al final de cada uno de los respectivos, o de grados o de máster. Estos serían los itinerarios que tenemos preparados. Fijaros que es importante ese cuadradito que ponemos ahí, difícil de realizar por la situación COVID. En un principio estamos sujetos a la situación sanitaria del país, pero bueno, pues yo tengo bastante confianza y creo que vamos a poder salir adelante con casi todos los de ellos, con todos los itinerarios. Hay algunas partes dentro de los proyectos que son online, pues con ellos podemos trabajar, y los demás, bueno, pues ya veremos cómo hacemos las actuaciones en campo. Yo creo que ahora empezamos con el primero. Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos González, yo soy voluntario de Energías Sin Fronteras. Energías Sin Fronteras es una ONG muy pequeña, no llega ni a 200 voluntarios, pero tiene una cualidad que es que casi el 60% de ellos son ingenieros, porque la mayoría de las personas que forman parte de esta ONG trabajaron en empresas como Repsol, Endesa, Naturgy o Iberdrola. Yo mismo trabajé durante 34 años en el sector eléctrico y entonces esto nos permite, aunque no somos muchos, pues hacer determinadas cosas como esta de la pobreza energética con un cierto nivel de cualificación y además, digamos, con contactos en las propias empresas que son nuestros patronos, lo que nos permite financiar los proyectos. Esta ONG se fundó creo que fue en el 2006-2007, se dedicaba antes a hacer proyectos fuera de España de energía y agua, en Latinoamérica y en África, pero desde el año 2018 decidimos abordar el tema de la pobreza energética aquí en el país y empezamos a realizar nuestras actividades que han sido fundamentalmente de formación, pero también hemos atendido a usuarios finales
y la realizamos con dos tipos de organizaciones. Por un lado, los ayuntamientos, los servicios sociales de los ayuntamientos, y por otro con organizaciones, por ejemplo, con Cáritas, con la que hemos colaborado mucho. Entonces, os voy a presentar este proyecto que ha lanzado el Ayuntamiento de Coslada, en donde se aúna la pobreza energética y el aprendizaje de servicio, y qué es lo que os quiero presentar, aquí. Bueno, empezamos con una definición de lo que es la pobreza energética. La verdad es que la denominación no es muy... a mí no me gusta mucho, porque lo de pobreza estigmatiza a la gente y yo prefiero decir vulnerabilidad energética. Pero bueno, el término pobreza energética es el que es conocido. Y entonces es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas, energéticas básicas, y como consecuencia de que los ingresos son insuficientes y que se puede ver agravado además porque disponer de una vivienda que es bastante ineficiente. Para medir la pobreza energética existen una serie de indicadores del Observatorio Europeo de Pobreza Energética, que son los que aparecen ahí. El primero, por ejemplo, es el gasto desproporcionado, que se define como el porcentaje de hogares cuyo gasto energético en relación con los ingresos es más del doble de la media nacional. Este es el caso, por ejemplo, de la gente que vive en casas que son muy ineficientes, que tienen que gastar mucha más energía pues, para calentar el hogar. Y para que os deis una idea de las diferencias que puede haber entre una vivienda y otra, el Ayuntamiento de Madrid hizo un estudio sobre el parque de viviendas y entonces calculó que, por ejemplo, en una vivienda construida antes de 1940, la media del consumo energético eran 165 kilovatios hora por metro cuadrado. Y las construidas después del año 2006, que es con el último código técnico de edificación, son 24 kilovatios hora por metro cuadrado. Quiere decir, en una vivienda antigua se puede consumir hasta 6 veces más que en una vivienda nueva. El otro indicador es el de pobreza energética escondida, que es el porcentaje de hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional. Este es el de los hogares que no ponen la calefacción. Claro, tienen menos consumo, que no os podéis imaginar la cantidad de gente que está en esta situación. Similarmente está la incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada. El reglamento de instalaciones térmicas de edificios dice que en calefacción se tiene que estar entre 18 y 21 grados, pero hay un montón de hogares que no pueden mantener estas temperaturas. Y luego el último es el retraso del pago de facturas, que es el porcentaje de población que tiene retrasos en el pago de facturas en los suministros de electricidad y gas en la vivienda, que también no os podéis imaginar la cantidad de gente que está en esta situación. Bueno, el gobierno elaboró una estrategia nacional de pobreza energética en la que el Instituto Nacional de Estadística hizo un estudio de a ver en cuántos hogares o cuántas personas que vivían en estos hogares estaban en esta situación, de acuerdo con los indicadores que os he dicho. Y entonces se ha visto que desde el año 2008 al 2017, pues esto ha ido empeorando. Ahí abajo pongo que entre 3,5 y 8,1 millones de personas, dependiendo del indicador que se utilice, se encuentran en una situación de pobreza energética. Esto además ha empeorado, porque este es un cálculo que se hizo en el 2019, y esto ha empeorado con la pandemia y con el tema de los precios disparados de la electricidad y del gas. Bueno, en esta estrategia que os decía, que fue elaborada por el Ministerio de Transición Energética, Ecológica y Reto Demográfico, se propuso unos objetivos de reducción de pobreza energética para el año 2025 a partir de los datos que se tenían del 2017. Ya os digo que estos datos actualmente están mucho peores, pero se pretendía una reducción significativa de todos esos objetivos que son los que se plantean ahí. Bueno, en esta estrategia nacional, en este documento de Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, aparte de escribir todo lo que es la pobreza energética y las situaciones que se encuentran, hay una serie de medidas que comprometen a las administraciones, que se agrupan en torno a 4 ejes y unas líneas de actuación.
Y lo que nosotros queremos hacer con el Ayuntamiento de Coslada, pues está en esas medidas que vienen ahí. Concretamente es la última, la 17, que es la información sobre hábitos de consumo, ahorro energético y mejora de la eficiencia energética. Esto, ya os digo, que estas son las medidas que comprometen a las administraciones, y en este caso es la administración local, el Ayuntamiento de Coslada, el que pretende lanzar este proyecto. ¿Cómo se lleva a cabo el proyecto? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Bueno, lo que se pretende hacer es dar información y asesoramiento a los consumidores vulnerables. Y el objetivo es la reducción de las facturas de electricidad y gas. ¿Cómo se consigue esto? Pues con esas 3 estrategias. Primero, enseñar a esos hábitos eficientes en el uso de la energía, o sea, reducir los consumos. También cuáles son las mejores condiciones de contratación y de facturación para reducir los precios. Y finalmente, pues enseñarles las ayudas sociales que existen y cómo pueden conseguirlas, tanto en electricidad, que es un descuento que se tiene en factura, como el bono social térmico, que es una ayuda que da directamente el gobierno. Y para realizar esta actividad, esto lo hacemos pues con este tipo de acciones, ¿no? En primer, organizamos unos talleres de ahorro energético bastante reducidos, aunque esto dependiendo del número de personas que se tengan que atender y el número de voluntarios que se disponga, pues ya veremos cómo lo diseñamos. En estos talleres son talleres que duran como 2 horas, hay 1 hora de presentación, que se reparten entre 3 voluntarios, y luego hay 1 hora de asesoramiento en factura, donde los que asisten al taller se reparten entre los voluntarios y entonces reciben un asesoramiento directo de cómo pueden mejorar su factura. Además, aquellos que quieran, porque no es fácil entrar en las viviendas de la gente, pues se le ofrecen unas visitas en las que, a cambio de facilitar el acceso, pues se les instala, ¿no? O se les aplica una serie de medidas de microeficiencia muy sencillitas, que son burletes, paneles reflectores, aislamiento de cajas de persianas, en fin, este tipo de... Y se aprovecha para hacer un cuestionario sobre su situación y hacer un diagnóstico energético, más que una auditoría, porque una auditoría implica que se hacen medidas y aquí no medimos nada. Es un diagnóstico energético y se le proponen las medidas que se le van a implantar, que se consideran que se tiene que implantar en esto. Y la tercera, que es la más importante, porque este es verdaderamente el objetivo, es la reparación y rehabilitación de aquellos casos de pobreza energética más severos, que son los que verdaderamente son los que nos preocupan. Estos casos, la única forma de verlos es ir a los domicilios, porque ni siquiera los servicios sociales pueden tener conocimiento de ellos. Y esto es, cuando vas al domicilio es cuando te das cuenta cuál es la situación y qué medidas hay que tomar. Esto haríamos un informe para los servicios sociales para ver qué medidas ya digamos más contundentes, ¿no? Porque las medidas de microeficiencia son, como podéis entender, cosas pequeñas, pero aquí sí se trataría de hacer reparaciones importantes. Para eso contamos con la financiación de Naturgy y que nos tiene que autorizar por las propuestas que les hago. Bueno, para realizar toda esta actividad se necesita una formación. Nosotros damos 2 sesiones de formación de 2 horas cada una. En la primera es sobre suministro y facturación de energía y la segunda es sobre ahorro y eficiencia energética en el hogar. En suministro y facturación de energía contamos una serie de cosas. Por ejemplo, empezamos contando la estructura del servicio eléctrico. Esto, aparte de un conocimiento de cómo se estructura el servicio eléctrico, nos sirve para explicar el por qué la factura eléctrica es tan complicada y por qué el gobierno no puede controlar el precio de la electricidad. También para explicar las diferencias entre una empresa distribuidora y una comercializadora, esto es muy importante. Este tipo de cosas el voluntario las tiene que aprender, pero no necesariamente se le tiene que contar a los usuarios finales porque no es que no les aporte, pero es que los va a confundir. A los usuarios finales hay que darles un taller muy sencillito con unos mensajes muy claros, que entonces obviamente ni
ni explicamos nada de la estructura del servicio eléctrico, ni qué diferencia entre una empresa distribuidora o comercializadora, pero el voluntario lo tiene que saber, porque tiene que contestar las posibles preguntas que le puedan dar. También los distintos modelos de contratación, qué es el mercado regulado y qué es el mercado libre y cuáles son las diferencias. Los conceptos básicos de facturación, potencia contratada, energía consumida y otros conceptos. Los precios de facturación, esta es una de las cuestiones, ¿por qué hay peajes, cargos y el coste de la energía? Bueno, pues hay determinados precios que se determinan, que son regulados y otros precios que los da el mercado. Hay un mercado organizado y salen del mercado. Y dentro de los regulados están los peajes, que el regulador responsable es la Comisión Nacional del Mercado y de Competencia, y los cargos, que es el Ministerio de... Y esto es lo que hace verdaderamente compleja una factura. O sea, no es que sea... Porque las facturas, después de todo, son todas iguales, ¿no? Es de unidades por el precio, pues está bien. Pero aquí la complejidad es que hay varios conceptos y hay varios precios. Y todo esto se explica pues porque la energía eléctrica, desgraciadamente, no se puede almacenar en grandes cantidades y hay que ajustar la oferta continuamente a la demanda. Y esto requiere un mercado organizado que no puede controlar el gobierno, como puede hacer con el precio del gas, que puede sacar en el BOE un precio y ya está. También las diferencias que hay entre los distintos precios en distintas horas, que es lo que se denomina discriminación horaria, y aquí damos algunos ejemplos de las cosas que se pueden hacer. Y luego hablamos mucho sobre el modelo de factura regulada porque trae un montón de información y hay que saber encontrar esa información dentro de la factura. Por ejemplo, te dice si tienes el bono social, si no lo tienes, de qué descuento tienes, hasta cuándo lo tienes, la potencia máxima que has demandado, el consumo que has tenido no solo en ese mes, sino en el último año, la potencia máxima que has demandado en el último año. O sea, hay un montón de información que es interesante, sobre todo para optimizar la factura, que es lo que vamos a ver a continuación, y que es necesario encontrar dentro de la factura. Bueno, pues el siguiente paso es obviamente la optimización de factura. Ahí hay una serie de herramientas que son, como ejemplo, el comparador de ofertas o el simulador de factura regulada, que hay que saber manejarlas, porque es la forma de descubrir cuál es la mejor oferta y cuáles son las mejores condiciones del mercado. El servicio municipal del Ayuntamiento de Coslada, esto lo hemos introducido, pues un servicio que tiene el Ayuntamiento y que está muy bien. Eso cualquier suministro que haya en el término municipal, pues rellena un formulario y le dan un asesoramiento parecido al que nosotros queremos dar a los usuarios finales. Bueno, también se trata del tema de ajuste de potencia contratada, lo que os decía, el desplazamiento de consumo fuera de horas puntas, qué es la tarifa regulada de gas, cómo hacer refacturaciones, porque claro, aquí a la hora de asesorar en la factura, pues tú tienes una factura y si tienes que hacer una refacturación para ver lo que te saldría con otros precios y tal, y esto hay que saber hacerlo. También la recomendación, porque si te vas al mercado regulado, pues algunos de los servicios no los tienes, como es la revisión de las calderas, y hay que dar una alternativa. Y todo esto se termina con un ejemplo práctico. Esto lo damos, el ejemplo, y lo que hay que hacer es una prueba. Bueno, no es que sea un examen, hay que intentar con la propia factura tratar de replicar lo que viene en el ejemplo práctico, porque obviamente si quieres asesorar a los demás te tienes que empezar asesorando a ti mismo. Todo el tipo de ayudas sociales, qué es el bono social, cuáles son los criterios de renta, los límites de consumo, dónde y cómo se solicita, qué certificados puedes pedir al ayuntamiento, qué es el suministro mínimo vital, y luego lo mismo del bono social térmico y los importes que tú. Bueno, esta es la parte más fácil, lo anterior es lo más complicado y es lo que damos en la primera sesión. Esto es lo de la segunda sesión, que estos son medidas de puro sentido común. Esto no tiene ninguna dificultad. Y es como utilizar todos los electrodomésticos y algún concepto básico para calcular, por ejemplo, cuánto te consume un termoeléctrico, cuánto te ha costado una ducha. También una cosa que hemos conocido es de determinadas tecnologías saber cómo se tienen que utilizar, porque esto cuando contactas con los usuarios finales te das cuenta que es que algunos no saben utilizar una caldera de condensación,
o tienen una bomba de calor y utilizan radiadores eléctricos y bueno, hay que enseñarles debidamente a utilizarlos. No saben lo que son unos repartidores de coche. Todo esto hay que saberlo perfectamente porque hay que enseñarse a los consumidores finales. Esto es parte de las recomendaciones individuales. Nosotros hacemos unas recomendaciones generales que vienen en una hojita, que las vamos marcando, y luego cuando nos dicen qué tipo de sistema de calefacción tienen, entonces cuando les hacemos recomendaciones de este tipo más particulares. Y bueno, la formación termina pues con unos vídeos que están descargados de un fabricante de cómo se ponen los burletes en ventanas abatibles, en ventanas correderas, cómo se ponen los paneles reflectores, los bajopuertas, cómo se aísla la caja de persiana y cómo se pone el termocover, que es una lámina que hace como de doble acristalamiento. Y esta es una formación que es la formación que damos, y a partir de esta formación ya podemos hacer el primer taller. Y bueno, esto es más o menos lo que... Si tenéis alguna duda, pues me podéis, no digo ahora, que me la podéis preguntar perfectamente, sino más adelante también, sobre cómo es este producto. No sé, Domingo. Pues gracias, Domingo. Gracias, Ana, por... ¿Me oye? Sí. Ah, vale. Gracias por la invitación a presentar el proyecto para el que convocamos al voluntariado. Bueno, nuestro proyecto se llama SEPAS, son las siglas de Summer Energy Poverty Agents, o sea, agentes de pobreza energética en verano, concretamente. Uy, le voy a parar. Vale. Bueno, este es un proyecto que forma parte del proyecto Culture-Rise. El proyecto Culture-Rise es un proyecto financiado por la Unión Europea, por fondos de investigación e innovación, en el que estamos como Universidad Politécnica de Madrid coordinando, y estamos coordinando a varios socios ubicados en distintos países de la zona sur de Europa: España, Italia, Grecia y Bulgaria. Vamos a hacer una serie de actividades durante los próximos años, de 3 años dura el proyecto, y esas actividades se van a estar haciendo de manera simultánea en estos países. Con lo cual, todo lo que hagamos aquí en Madrid se va a hacer en Barcelona, también se va a hacer en Parma, se va a hacer en Grecia también, va a estar sucediendo de manera simultánea. Aquí en Madrid y en España contamos con la participación y la ayuda de ABD, que es una organización sin ánimo de lucro con mucha experiencia en intervención social y en materia de pobreza energética. Digamos que ese socio nos va a ayudar mucho en toda la parte más social, ya que nosotros como arquitectos tenemos una formación más técnica y necesitamos para un proyecto de estas características pues un aliado que tenga esa experiencia de intervención social. Pues ahí hay algunos datos de algunos proyectos que llevan. Es muy interesante sobre todo el de energía justa, que os invito a que lo busquéis más cuando acabe la charla, cuando queráis, que vamos a estar entroncando con ese proyecto de energía justa. Y bueno, ahí hay algunos datos de 2020, hicieron 119 programas, soporte a más de 125.000 personas en situación de vulnerabilidad. En fin, hay una experiencia muy acreditada y entonces pues esa alianza es estratégica para el proyecto. Culture-Rise, que es el proyecto que da paraguas a este aprendizaje y servicio, bueno, las siglas, el nombre de Culture-Rise viene de un juego de palabras de culturizar, a la vez que se genera como una concienciación mayor sobre las condiciones concretas de verano y la necesidad del enfriamiento de las viviendas. Nos centramos en la pobreza energética en verano, que normalmente no es tan atendida. Normalmente cuando escuchamos oímos hablar de pobreza energética, cuando pensamos en pobreza energética, inmediatamente nos vamos a condiciones de invierno, donde, pues como comentaba antes el compañero Carlos, pues las viviendas no son capaces de, por sus propios medios, llegar a unas condiciones de confort. Esto también sucede en verano y curiosamente ahí hay una gráfica en la que nos hemos fijado, que es de una encuesta de Eurostat, en la que se señala, bueno, se ve un poquito pequeño, espero que en casa lo podáis ver mejor, pero se señalan una serie de países de la Unión Europea
Y hay dos preguntas sobre cuál es tu habilidad para mantener las condiciones de confort en tu vivienda y llama la atención que en países del sur de Europa la barra naranja que tiene que ver con el verano sube mucho, es decir, hay muchas personas que no están consiguiendo tener confort en su vivienda en verano. Esto se une a unas condiciones también generales, el marco global en el que estamos desgraciadamente viviendo, el cambio climático, en el que cada vez hay olas de calor más intensas, con más frecuencia y más duración. En ciudades como Madrid esto es muy acusado, por ser una ciudad grande, zona sur de Europa, muy masificada. Y esto da lugar a casos de mucha mortalidad por situaciones de sobrecalentamiento. En este caso, por ejemplo, estamos hablando en Madrid 304 personas al año de media entre 2001 y 2009, o sea, es bastante dramático. Los problemas de pobreza energética también van muy asociados a temas de salud, pobreza energética en verano en concreto, y como también nuestra situación de sobrecalentamiento de las ciudades y lo que se llama la generación de la isla de calor urbana da lugar también al incremento de refrigeración, con lo cual pues ya sabéis cómo funcionan estos aparatos que también expulsan más aire, más calor hacia la atmósfera y se genera un efecto bucle en el que la isla de calor se ve acrecentada por el propio uso de los aires acondicionados. Bueno, el objetivo de Culture.rise es reducir entonces la incidencia de la pobreza energética en verano entre los hogares europeos de estos países que hemos hablado, mejorando sus condiciones de habitabilidad térmica interior y reduciendo sus necesidades energéticas durante las temporadas de calor. Disminuir la exposición al calor y los riesgos para la salud relacionados con el calor. Bueno, hay una serie de actividades que son para las que convocamos a las y los voluntarios y voluntarias que tendrán que formarse en temas de pobreza energética en verano, aparte de aprender sobre pobreza energética y sobre los indicadores de los que nos han estado hablando los compañeros de Energía Sin Fronteras, habrá que aprender sobre indicadores concretos para el verano, pues sobre isla de calor, sobre cómo funcionan las viviendas, qué estrategias de enfriamiento pasivo se pueden tomar, cómo influye el uso de la vivienda, las actividades que puedes hacer para luchar contra ese sobrecalentamiento. La idea es llegar a 450 lugares en Madrid en los 2 años de intervención, que van a ser los 2 veranos, verano 2022, verano 2023, mitad de hogares en cada verano. Entonces, bueno, pues por un lado va a haber talleres sobre cultura energética y el calor, estas nociones de las que os estamos hablando, talleres sobre optimización de facturas y entrevistas en las que claramente tenemos pues mucha relación con el proyecto anterior, que de hecho pues quizás parte de esas formaciones incluso se pueden buscar combinarlas. En concreto entrevistas, porque también es importante, y ahí está OBD, la asociación de la que hablábamos, que también por esa parte social y esa parte de conectar al final con las personas receptoras, pues se necesita tener una entidad que te enseñe a acercarte a las personas, ¿no? Luego hemos identificado también por proyectos previos que hay sobre todo en lugares monoparentales, que sufren muchas condiciones de pobreza energética, que pueden sufrir condiciones de pobreza energética, no van o no participan de estas actividades, pues por eso mismo, ¿no? Por ser un hogar monoparental generalmente lleva liderado por una madre que no puede a lo mejor atender a estos talleres. Entonces la idea de hacer estas ludotecas es permitir que las madres puedan venir y padres, madres puedan venir, además a la vez que se le da formación a los niños a su nivel, a un nivel más infantil, sobre temas de energía. También prevemos la instalación de una serie de kits básicos contra el calor, como hablábamos antes también, pues burletes, persianas, aislamientos. Va a ser casi unos artefactos que van a funcionar más como casi concienciación que de una manera efectiva, como una mitigación de las condiciones severas de calor, pero también como algo pues, que genera visibilidad, que hace que hables de los temas, pues nos parece interesante. Y luego también va a haber una serie de intervenciones en el espacio exterior. Bueno, cuando entremos más en materia de pobreza energética en verano y de sobrecalentamiento, entenderéis que gran parte que realmente
lo que podemos hacer desde las viviendas a veces es poco en verano y sin embargo hacia el exterior sí que podemos hacer más, podemos disminuir las temperaturas exteriores de los edificios mediante ese uso de zonas verdes, zonas con más agua, donde una serie de estrategias de enfriamiento puedan funcionar y gracias a la ventilación las viviendas se puedan enfriar mejor de manera pasiva. Entonces haremos una serie de intervenciones, estamos también relacionados con el plan de interbloques del Ayuntamiento de Madrid y hay pues un lugar que nos van a dejar también para ir trabajando en estos talleres y prototipando. Bueno, aquí hay algún ejemplo de cosas que ojalá llegáramos a montar estos vergeles, pero bueno, hasta donde podamos llegar, esto es una plaza, es alguna idea que ejemplifica esa idea de comunidad y a la vez plantación, a la vez aprender sobre temas de isla de calor urbana, sobre zonas que mitigan ese fenómeno. Y bueno, ya temas más técnicos que seguro que todas estáis preguntándoos. Bueno, por un lado, ¿quiénes son los y las voluntarios y voluntarias? Tendremos de la Escuela de Arquitectura, de aquí de Minas y Energía, también del CEU y de la propia asociación, que tienen ya sus redes de voluntarios y voluntarias ya montadas y vendrán también de su parte. Va a haber distintos perfiles, por lo tanto, va a ser bastante interdisciplinar, que es la oportunidad también de conocer gente de otras áreas y otras universidades. Además de luego que estamos conectados con una red europea en otros países, ¿no? Que se podrán dar encuentros también. El proyecto funciona, como dijimos, en 2 veranos. Ahora entro un poco más de lleno. En el primer bueno, esto es un zoom, ¿vale? A ver si lo veis más o menos. Son temporadas que va funcionando como por olas. Se empieza con una captación, talleres, intervenciones y evaluación, ¿vale? No hace falta que entréis ahí a leerlo todo, pero entendéis que hay como 2 olas. Un primer verano entramos con captación, identificación de hogares, talleres, evaluación, y vuelve a empezar, ya casi empieza de seguido la captación de la siguiente temporada. Estamos, no se ve muy bien, pero estamos aquí, ¿vale? Y estas son las fases en las que se va a desarrollar el proyecto. Primero una fase de formación, aquellos cuadritos rojos que veíais en la primera presentación de domingo, aprovecharemos esos espacios para dar una formación de unas 12, 13 horas, 15, 10, bueno, dependerá un poco, pero serán en esos espacios donde se hablará de pobreza energética en verano, de isla de calor, enfriamiento pasivo, bueno, todos estos temas. Y luego pasaremos a una fase de acción que estamos cuadrando calendario también con ABD, pero que lo ideal es que sea en verano, lo ideal es que sea en junio, julio, incluso agosto, para poder estar con más personas interesadas por estar sufriendo precisamente esas condiciones de verano, ¿no? Y después pasaremos a una fase de evaluación septiembre, octubre, noviembre, que no os asuste tantos meses, porque luego pues será una cuestión de mucha flexibilidad. Obviamente la formación hay que atender y después, según vayamos viendo el grupo, pues no habrá que hacer todos los talleres que hemos visto. Algunos estarán más interesados en unos o en otros, iremos viendo cómo organizar para intentar tener todo cubierto. Y luego pues haremos unos actos de celebración ya para cerrar con encuentro de voluntarios de distintos países. No sé si será físico, obviamente, pero se podrá hacer algo. Y pues así también haremos un registro de todo este proceso y un vídeo de la experiencia. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias y animaos. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos vayáis a ver online, a las personitas que vinisteis aquí. Mi nombre es Elisa y soy coordinadora psicoeducativa del proyecto Educamos Contigo. Mi intención es transmitiros que hay una cosa que es transversal a cualquier carrera y a cualquier profesión, y es la educación. Este proyecto surge durante la pandemia, justamente, así que es un proyecto bastante joven. Estamos creciendo poco a poco y tenemos muchísimas ganas de que personas de distintas universidades puedan participar. Antes de contaros técnicamente en qué consiste el proyecto, sí es verdad que me gustaría activar un poquito el pensamiento y haceros estas pequeñas preguntas de reflexión, ¿no?
¿Sabéis escuchar? ¿Os consideráis personas que escuchan a los que tenéis al lado? ¿Escucháis solamente a vuestras familias o escucháis a todas las personas en general? ¿Sabéis observar? ¿Os consideráis personas observadoras? ¿Sois las típicas personas que intentan predecir qué es lo que va a pasar en el grupo de amigos, en la cena familiar? Imaginemos que sí, sois personas súper observadoras, que sabéis escuchar perfectamente todo lo que pasa en el entorno, pero tenemos esa capacidad de observar y escuchar sin juzgar, sin meter de por medio nuestros prejuicios y nuestras concepciones acerca de lo social, acerca de lo personal, de lo político, de lo cultural. Y por último, lo que me parece más importante, y es una pregunta que cada vez tenemos que meter más en la población, es: ¿conocemos la realidad social que nos rodea? Más allá de ser conscientes de que existe desigualdad y existe exclusión, ¿hemos estado alguna vez en contacto directo con la vulnerabilidad social? ¿Hemos puesto nuestro granito de arena realmente en esa realidad que parece estar ahí, pero con la que no estamos en contacto? Educamos Contigo, como os cuento, es un proyecto de carácter socioeducativo que lo que intenta hacer es ofrecer acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad social. Sabéis que durante la pandemia hubo una brecha digital muy fuerte que además repercutió en una brecha educativa, ¿vale? No solamente estamos hablando de familias o estudiantes que quizás no tenían acceso porque no sabían cómo a la plataforma de Teams, sino que estamos hablando directamente de familias que no tenían acceso a Internet, acceso a un dispositivo electrónico, por tanto, se privaron del derecho al acceso a la educación. Esa situación obviamente nos puso en alerta a todos y surge este proyecto desde la Universidad Autónoma, un grupito muy pequeño de personas que se ha ido creciendo poco a poco, en el que intentamos vincular a un estudiante universitario que estaba en su casa intentando recibir instrucciones de qué hacer con su carrera y una familia. Todo esto 100% telemático. Este año el proyecto va a seguir adelante, hemos crecido un montón porque la verdad es que hemos encontrado resultados muy positivos y lo vamos a hacer gracias a la vinculación que tenemos este año con el Ayuntamiento de Madrid y un proyecto que han puesto en marcha muy interesante que también os invito a visitar, que se llama Sures, que intenta un poco paliar las brechas que hay en el sur y en el este de Madrid. Voy a poneros un pequeño vídeo, si me lo permite el ordenador, para que veáis un poquito la vivencia. Vale, lo que no sé es cómo hacer que se escuche. Vale. Mi hija no se descolgó de sus clases y acabó el curso con ese. Desde Educamos Contigo han demostrado que se puede cambiar la realidad sin tener que salir de casa. Porque gracias a él, mi hija no se descolgó de sus clases y acabó el curso con éxito escolar. Lo más importante que me ha proporcionado ha sido un equipo de internet y una persona que me ha ayudado a conectarme al Classroom y a solucionar mis dudas. Educamos Contigo surgió como una iniciativa de un grupo de 3 personas para dar respuesta a una situación de emergencia educativa que pensamos que iba a durar solo 15 días. La respuesta que obtuvimos por parte de los estudiantes egresados y docentes universitarios fue increíble. Pasamos de ser 3 personas a en menos de 2 meses ser más de 200 voluntarios y 20 docentes. El programa Educamos Contigo ha tenido y ha obtenido innumerables beneficios para nuestro centro y para el alumnado que lo conforma. En primer lugar, la sensación y la seguridad y la tranquilidad que ha otorgado a las familias, a nuestro alumnado y al profesorado, para entender que en una situación de pandemia tan compleja existía una posibilidad para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes pudieran ser atendidos de manera individualizada. En nuestro caso, en nuestro centro es un centro con muy pocos recursos, con muy pocas salidas sociales y alternativas, entonces hemos podido romper esa brecha digital que se ha abierto con el confinamiento. Nos han
acercado mucho el tema de las nuevas tecnologías a los centros, que estábamos un poquito desfasados. Es el momento de poner en práctica todo lo que llevan años enseñándome de manera teórica. Te tienes que adaptar a esa situación, tienes que conocer la situación y dentro de esa teoría saber lo que tienes que aplicar, saber lo que tienes que elegir y saber cómo tienes que actuar. Y después la sensación que para nosotros ha sido lo más bonito, el no sentirte solo, el sentirte acompañado en todos estos momentos tan duros. Que la orientadora del centro que coordinaba pues te digan, jo, gracias, porque gracias a vosotros estamos llevando esto un poquito mejor. Eso me parece lo mejor que me ha aportado el voluntariado y lo volvería a hacer 1000 veces por eso. Ha sido muy importante también para dar tranquilidad al profesorado y que éste pudiera sentir que acompañaba directamente a cada uno y a cada una de sus alumnos y alumnas. Esto es posible porque Educamos Contigo trabaja con la metodología de aprendizaje-servicio, integrando el servicio comunitario con el plan de estudios, enseñando responsabilidad cívica y fortaleciendo las comunidades a través de la reflexión crítica. Este acompañamiento globalizado en perfecta coordinación con el profesorado ha sido fundamental para que muchos de nuestros alumnos y muchas de nuestras alumnas no abandonasen y pudieran acabar con éxito el año, el trimestre. Creo que es súper importante que exista un proyecto así, porque da oportunidades y se trabaja la igualdad en la educación para todos los niños y niñas. Y al igual que a mi familia nos ha ayudado tanto, espero que podáis seguir ayudando a muchas más familias. Todo lo que podamos ayudar de alguna manera pues es necesario. O sea, no es justo que unos niños se queden atrás durante un confinamiento porque no tienen recursos tecnológicos en su casa, porque sus padres no tienen dinero para pagar internet, porque no tienen un ordenador. O sea, no es justo. Con pocas cosas, con pocas acciones, puedes salvar situaciones que consideras muy difíciles. Y que yo me sienta capaz, porque ha sido algo muy importante que me ha aportado a mí el proyecto, que es el decir, jo, puedo, soy capaz, funciona. Al final a mí me ha abierto los ojos para darme cuenta de las necesidades que había en mi propio barrio y cómo se estaba moviendo el barrio para intentar solventarlas y dónde más podía participar. Y me parece súper bonito y ojalá poder participar en muchos voluntariados más, o en este básicamente, porque ya le he cogido cariño. Bueno, yo he visto este vídeo como 50 veces y me sigue poniendo los pelos de punta. Creo que refleja muy bien, hay muy poco más que pueda decir al respecto. Yo me quiero quedar y quiero transmitir el hecho de que efectivamente con muy poquitas acciones, y esto lo pudimos demostrar, y de forma muy paliativa, ¿no? Intentando actuar al mismo momento en el que se estaba produciendo la situación, hemos conseguido una repercusión muy grande. Y ojalá podamos seguir, porque sí es verdad y es muy importante que recordemos que aunque se acaben las medidas o se acabe el confinamiento, la repercusión social que tuvo el COVID no se ha acabado y no se va a acabar, ¿no? Es una transformación social en la que tenemos que contribuir todos, y la brecha educativa, la brecha digital y los retrasos que se han producido en la educación por estas desigualdades siguen presentes, ¿no? Entonces es muy importante que sigamos colaborando. En términos prácticos, esto puede sonar muy bonito, pero sí es importante que sepáis qué es lo que va a significar acompañar, ¿no? En caso de que como estudiantes queráis participar en el proyecto, acompañar simplemente significa estar enfrente de un ordenador 1 hora a la semana con la familia que se os asigne. Si queréis hacer más familias, pues serían más horas, ¿vale? Pero lo mínimo que solemos asignar es 1.
Acompañar no es dar clases particulares, ¿vale? Tenemos estudiantes de todas las carreras posibles y probablemente vosotros nos podéis ayudar mucho con matemáticas, física, química, etcétera, pero tenemos estudiantes de FP de botánica o FP de jardinería, cosas de las que yo no tengo ni idea y probablemente vosotros tampoco. No hace falta, no somos profes particulares, no tenemos que tener conocimiento curricular de la materia. Sí tenemos que tener un conocimiento que vosotros ya tenéis porque estáis en la universidad y es tema de organización, estudio, constancia, técnicas y todo lo que le podáis aportar a nivel educativo. El acompañamiento tampoco es una terapia psicológica. Yo sé que este proyecto tiene un corte muy social y parece que esté principalmente orientado a psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, pero nada más allá de la realidad. Nuestra intención es que sea completamente transversal a cualquier carrera y no requerir de conocimientos específicos de intervención psicoeducativa. En el caso de que necesitéis, porque estáis trabajando con una familia especialmente vulnerable o que tenga alguna característica precisa, para eso estamos nosotros los coordinadores que vamos a formaros en determinadas habilidades que al final son transversales, las típicas habilidades blandas o soft skills, todo el tema de la empatía, habilidades sociales, comunicación, etc. Y por último, acompañar no es un compromiso impuesto, es un compromiso voluntario. No hay obligación, lo que queremos es que haya un poco de responsabilidad y que además esa responsabilidad sea compartida, porque vamos a trabajar siempre en equipo y ahora os lo voy a explicar. Acompañar para nosotros es apoyo y enriquecimiento mutuo, estar con el estudiante, poder comentarle nuestra experiencia, transmitirle nuestras vivencias para que le sirva de herramienta en su situación personal, es presencia y atención. Al final a todo el mundo nos gusta que al final del día alguien nos pregunte, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ha ido hoy? Esa pequeña diferencia, esa pequeña acción va a tener efectos significativos en la motivación que tenga el estudiante para el aprendizaje y para la escuela. Tenéis que entender, y lo habéis vivido seguramente, que en los colegios no hay tiempo para atender individualizadamente a todos los alumnos y nosotros queremos intentar darles espacio, tanto al estudiante como a la familia. Decirle a una madre, oye, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Y quizá no podréis darle una respuesta a su problema, pero podréis darle una compañía y un apoyo. Y podremos dotarla de recursos para que el alumno y la familia se empodere e intente salir de una situación que quizás está siendo muy complicada, ¿no? Es un asesoramiento guiado. Quizás os encontréis con algún estudiante que simplemente es un desastre en la organización y le enseñemos a hacer algo tan sencillo como un horario de estudio. Quizás es una persona que está pasándolo muy mal en la adolescencia porque necesita un poco de apoyo en cuanto a la situación social. No tengo habilidades sociales, no estoy teniendo amigos, no me siento bien, me falta autoestima. Nosotros podemos hacer actividades muy, muy sencillitas que por supuesto os enseñaremos para que el estudiante pueda empoderarse un poquito e ir ganando ese autoconcepto, esa autoestima que le permita salir adelante de su situación. Es aprendizaje, por supuesto, tanto para el estudiante como para la familia, como para vosotros, nosotros como coordinadores, y lo más importante es empatía. Y yo creo que esta capacidad que muchas veces damos por sentado es algo que se está perdiendo mucho, es algo que se tiene que entrenar y que si conseguimos apropiar, vemos la vida de otra manera completamente distinta. Me quedo con esta frase del que se ahoga, sufre lo mismo a 10 metros y a 1 centímetro de la superficie. No quiero que penséis que por estar tratando con situaciones muy específicas, muy vulnerables, no vais a saber ayudar. Al final el sufrimiento es un sentimiento compartido. Y si somos capaces de comprender el contexto y ajustarnos a la situación, que son cosas que nos enseñaremos en el voluntariado, estoy segura, porque lo he visto con mis propios ojos, de que vamos a poder ayudar a un montón de familias. Este es un ejemplo, es una foto que hicimos el año pasado del equipo, uno de los equipos que teníamos, estoy yo abajo chiquitita, y bueno, hicimos una pequeña actividad de despedida en la que dejábamos reflejada con una palabra el paso por el proyecto, ¿no? Más allá de que me parece una experiencia fantástica, ¿no? Como el resto de proyectos que se plantean hoy para conocer a personas de disciplinas muy, muy distintas a la vuestra, se crea un equipo fantástico y sobre todo se aprende a trabajar en equipo, que no es lo mismo que trabajar en grupo. Trabajar en equipo requiere muchísimo compromiso, requiere mucha organización, planificación, creación de roles, y eso es algo que nosotros intentamos proveeros porque al final la realidad, creo yo, es que lo virtual ha venido para quedarse. Muchísimos trabajos, muchísimas empresas exigen que seamos capaces de llevar un equipo multidisciplinar y son competencias que creemos que son muy importantes que desarrolléis a lo largo de vuestra carrera y vuestro grado. En cuanto al compromiso semanal, lo que os comenté sería 1 hora de dedicación directa con el alumno,
¿vale? Que eso ya lo haríais en el horario que acordéis con la familia, probablemente por la tarde, porque por la mañana están en el cole. Una hora de reunión semanal con el equipo que se ajustará en la medida de lo posible a vuestros horarios. Tenemos personas que están estudiando por la mañana, trabajando por la tarde, haciendo las prácticas durante el fin de semana. Al final intentamos ser súper flexibles e intentar buscar un equipo que se ajuste mucho al horario que tengáis. Y por último, pensar en formaciones internas, sobre todo al inicio. Vamos a tener que hacer unas pequeñas formaciones en cuanto a empatía, contextos diversos, cómo aproximarnos a la familia, cómo hacer la primera comunicación, etcétera, etcétera. Con esto termino, simplemente deciros que nuestra idea es comenzar lo antes posible. Al final nosotros nos ajustamos al calendario escolar, o sea que mientras más tardemos en arrancar, menos vamos a poder hacer acompañamientos. Por favor, no dudéis en contactarme a través de ese correo electrónico si tenéis cualquier tipo de duda, sin ningún compromiso. Oye, me encanta el proyecto, pero es que no creo que lo voy a poder ajustar. Oye, me quedé con la duda de exactamente qué tendría que hacer yo con la familia. Yo estaré encantada de responderos. También le podríais preguntar, por supuesto, a Domingo y cualquier persona vinculada. Y nada, que muchas gracias, que tengo muchas ganas de veros la cara en un par de semanitas. Bueno, qué intenso, ¿no? Qué interesante todas las actividades que se están planteando aquí. La verdad es que tenemos mucha suerte en la escuela de tener estas colaboraciones y estos colaboradores con estos nexos de unión con otros centros. Es verdad que no es algo casual. Nosotros dentro de la escuela, dentro de la Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores, también tenemos incluidos los nodos ODS y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 es algo que tenemos muy estigmatizado, al igual que el 4 dentro de la educación. Bueno, siguiendo con la línea que teníamos prevista, queríamos presentaros otra actividad formativa. Es una actividad un poco con un carácter distinto, pero quería mostrarla aquí porque es una actividad nueva que vamos a poner en marcha hoy, este año. La actividad se llama Ángeles Grises. Muchos de vosotros habéis participado en diferentes proyectos de mentorización o de mentoring en los primeros cursos de llegada a la universidad, ¿no? Donde en un principio llega uno un poco despistado y hay una persona que te coge del brazo, te ayuda, te asesora en diferentes aspectos, ¿no? Dentro de la escuela tenemos un proyecto de mentorización, proyecto mentor bastante intenso, tenemos otro proyecto de monitorización que da un apoyo en cuanto a las competencias técnicas, o sea, nos ayuda a nivelarnos en algún tipo de asignaturas. Y queríamos completar esa actividad, este proyecto, ese proceso de tutorización o de mentorización, con este último proyecto que se llama Ángeles Grises. Ángeles Grises, el nombre tiene mucho que ver porque de alguna manera ángeles son personas que van a cuidar de nosotros, que nos van a asesorar, y grises hace un poco referencia a la edad que tienen estas personas. Son ingenieros que están al borde de en el límite de su carrera profesional o muchos de ellos, pues incluso de algunos de ellos jubilados. Es una actividad que se hace en colaboración con el COINCE, que es el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas. Y de alguna manera de lo que se trata es de establecer reuniones, establecer vínculos para que estas personas que ya tienen mucha experiencia en la vida profesional sean capaces de transmitirnos esa información y sean capaces de tutorizarnos a la hora de elegir nuestro propio currículum y nuestro propio proceso de desarrollo profesional. Incluso pudiéndonos incluso asesorar en el caso de la elección de un máster o otro que sea más acertado a nuestras necesidades. Un proyecto bastante bonito que vamos a poner en marcha y que, bueno, en un principio queríamos empezar a finales de febrero. Y bueno, es una actividad formativa que en la primera parte tendrá una componente online bastante seria. Pensar que estamos con un colectivo, muchos de ellos son personas mayores, pero que el primer contacto será, bueno, pues de forma online, pero luego después posiblemente se requiera un contacto un poco más personal, ¿no? Más cercano. Es una actividad que vamos a desarrollar los martes y los jueves de 2 a 3 y media, la primera parte, la parte formativa, y luego la parte más de desarrollo, más de asesoramiento personal, bueno, pues me imagino que podéis concertarlo con los propios ángeles. Bueno, la otra actividad es la que tenemos normalmente. La hemos puesto aquí, pero es una actividad que desarrollamos mucho y es la que yo he puesto un poco de énfasis. Os he dicho que en la parte de abajo de la diapositiva
estaba sujeta el desarrollo a pues la situación sanitaria que hubiese en el momento. Educamos para corregir la desigualdad es una actividad que, muy intensa, en la cual tenemos 4 itinerarios formativos. Tratamos con varios colectivos al borde de la exclusión social. Uno de ellos son las personas inmigrantes que están en el Colegio María Inmaculada, que está un poco más abajo de esta calle Río Rosas, y otros, con mujeres maltratadas de la Fundación Ana Bella. Son 2 colectivos sobre los cuales nosotros hacemos diferentes actuaciones. En concreto hacemos 4 actuaciones. Una que es de formación en el manejo de cajas registradoras. Para nuestros estudiantes es fomentar las competencias TIC. Para cualquiera de vosotros, el conocimiento de cómo el manejo de una caja registradora no es ni siquiera la mitad de complejo que una de las calculadoras programables que tenéis habitualmente, que utilizáis en matemáticas, cálculo, en álgebra o en física. El otro es el protocolo y cocina. El colectivo con el que trabajamos son mujeres inmigrantes, muchas de ellas sin papeles, y que su principal grado de empleabilidad está dentro de las labores domésticas, ¿no? Entonces, a través del Colegio María Inmaculada ellas se forman y detectamos a través de diferentes encuestas con ellas que una de las necesidades es conocer un poco cómo servir una mesa, cómo estar al tanto en las tareas de una casa, ¿no? Entonces, pues hoy les hablamos sobre el protocolo de las mesas, de cómo se desarrolla ese protocolo, cómo se sirve una mesa, y también como algunos pequeños platos para manejarse en caso de entrevistas, ¿no? Hay otra actividad formativa que nosotros le llamamos, aunque ahí pone informática básica y entrevista, le llamamos No le tengas miedo a los ratones, que sale de una necesidad que había, yo creo que antes era una necesidad mayor que la de ahora. Ahora con las smartphones, la mayoría de nosotros tenemos teléfonos, la mayoría de las personas tienen teléfonos móviles que les permiten comunicarse a través de redes sociales con sus familias, pero antes era más necesario el hecho del conocimiento de los medios informáticos para comunicarse con sus familias que estaban en otros países, ¿no? Entonces, pues ahí sale una necesidad que tenía sus derivadas segundas, sus grados de dependencia con otros, con sus hijos en la familia. No voy a extenderme mucho en esto, pero el caso es que nosotros le damos formación en temas relacionados con informática, con formación, con cómo hacer un currículum, en función de las necesidades que tenga cada uno de ellos, se adaptaba ad hoc en cada caso. Y el último año, el primer año de pandemia, estamos desarrollando una metodología, un aprendizaje de servicio que se basaba en técnicas de cuidado a personas mayores. Estas personas que hemos dicho que también estaban empleándose en casa, también muchas veces se contrataban dentro de los hogares para ayudar o acompañar a personas mayores y era necesario tener unos conocimientos mínimos para cómo tratarlas, cómo moverlas. Deciros que en este caso estábamos trabajando con el enfermero que tenemos aquí en la escuela, que nos ayudaba, daba formación a nuestros alumnos y luego hacíamos extensión de todo esto. Se dio además una confluencia astral, y es que mucho personal de administración y servicio del centro también estaba interesado en estas clases, y además también vimos que era muy bueno que se contemplasen estos seminarios formativos dentro del plan de autoprotección del centro, con lo cual había una mezcla de poblaciones entre estudiantes, PDIs y personal de administración y servicio que generó una comunidad educativa muy rica, ¿no? Pues tenemos la primera de ellas que os he dicho, que es el conocimiento y el manejo de las cajas registradoras, que lo hacíamos en colaboración con la empresa Casio. Le daba formación en este tipo de... ellos nos daban formación a nuestros alumnos y nuestros alumnos formaban a las chicas del colectivo Albor de Exclusión Social. Es verdad que en los últimos años lo que vamos haciendo es reaprovechando, realimentando con alumnos que ya se han formado para formar nuevos alumnos, con lo cual es un proceso que va tendiendo a ser sostenible. Mientras los de la gente de Casio no siga prestando las cajas registradoras, seguiremos funcionando de esa manera autónoma. En el protocolo y cocina, pues trabajábamos con el bar del centro, ¿no? Nos poníamos y cocinábamos, hacíamos propuestas, los alumnos recolectaban información, hacían propuestas culinarias y la ejecución en sí la hacían cocinando. Estos son los objetivos que generalmente tratamos, como os he dicho, el 4, el 8, el 10, el 17 y el 5, fundamentalmente, evidentemente, el 4 y el 17, que son pues las estrategias y la cuestión de calidad, pero también tratamos, como podéis imaginaros, mucho el tema de la igualdad de género. Estamos muy conectados con el punto de igualdad de género del centro y de nuestra universidad.
Bueno, aquí os he traído algunas fotografías para que os hagáis una idea del volumen de gente que estaba participando en estos proyectos antes de que llegase la pandemia. Esto es bueno, el patio central de nuestra escuela. Bueno, ahí estoy yo rodeado de, bueno, pues de ese colectivo de chicas que iban al Colegio María Inmaculada y la Fundación Anal. Estamos dando la acogida. Esto es un momento en el que, bueno, en la parte de la derecha se ve el seminario de formación para nuestros alumnos y en la parte de la izquierda las estrategias que nuestros alumnos están diseñando. La metodología de aprendizaje de servicio es una metodología que, en definitiva, nosotros, el profesorado, solo forma, pero el desarrollo de esa actividad la debe hacer el alumno. Entonces, bueno, nosotros estamos de acompañamiento y ellos están diseñando la estrategia de trabajo. Aquí vemos un momento en el que nuestros alumnos están en el Colegio María Inmaculada, en la parte de abajo, y están vendiendo, haciendo lo que yo digo, una venta en frío de la actividad, y están contando lo que hacemos. La parte de arriba son momentos publicitarios que hacen nuestros alumnos. Aquí ya son momentos prácticamente, bueno, del desarrollo de la acción. La fotografía de la izquierda, vemos a los alumnos que se están organizando. Pues bueno, aquí se está viendo más o menos que algunos alumnos toman el rol de liderazgo, bueno, las diferentes posiciones que hay desde el punto de vista social, cualquier grupo de personas. Y en la parte de la derecha ya se ve cómo se está dando formación por parte de una alumna a un grupo de chicas. Bueno, este es uno de los buenos momentos del día, ¿no? Siempre, pues el hecho de juntarse para comer y para tomar algo siempre está bien, ¿no? Bueno, pues a mí particularmente es una actividad que me gusta mucho. Siempre hacemos rosquillas y es algo que yo, como se puede ver por mi apariencia física, me gusta bastante, ¿no? Bueno, también producto de la innovación y del proceso innovador que hacemos dentro de todas nuestras actividades, pues hay veces que tenemos alumnos que tienen capacidades o competencias para hacer otras cosas. Entonces, bueno, pues en este caso teníamos un alumno que estaba trabajando en un bar y, bueno, conocía bastante de cócteles, entonces también enseñaba a las chicas y a los chicos que aparecían allí cómo hacer cócteles en un momento. Esto es un momento de donde tengan miedo los ratones, en el que, bueno, están dando. Nuestros alumnos son los alumnos que están detrás y el Colegio María Inmaculada pues son las que están, bueno, no son alumnas. El colectivo de Colegio María Inmaculada está delante, operando con los alumnos. Y bueno, este es lo que os he comentado antes, de técnicas básicas de cuidado. No me voy a meter más en ello. Y aquí, bueno, esto es el desarrollo de cada una de las actividades que he ido contando antes. Pero bueno, no nos vamos a meter. Y bueno, yo creo que con esto tenéis más o menos una oferta de todo lo que vamos a ofreceros este año, en este segundo semestre. Como veréis, si estáis interesados, podéis ver que hay actividades de diferentes número de créditos. Todas las actividades tienen 2 créditos ECTS, que como sabéis, bueno, pues son créditos que se reconocen una vez que se desarrollan, que no hace falta matricularse de ellos, simplemente tendréis que contactar con nosotros, poneros de acuerdo con el proceso formativo, adquirir un cierto grado de compromiso que siempre es necesario en este tipo de actividades, y luego una vez que los superéis, pues tendréis que ir a la secretaría y reconocer esos créditos. Como dato importante, el reconocimiento de créditos de actividades de este estilo que están dentro del catálogo general de la UPM, al cual puede venir cualquier alumno de la Universidad Politécnica, son actividades sobre las que se paga el 25% de los créditos, que es una cosa que es bastante importante, ¿no? Así que nada, animaros y hacer el mayor número de actividades, implicaros dentro del proceso, porque nuestra función fundamental dentro de la universidad no solamente formarnos como técnicos, sino formarnos como ciudadanos y como personas. Y eso lo vamos a hacer dentro de la unidad de emprendimiento social, ética, valores y ingeniería, siempre que nos acompañen. Muchas gracias. Creo que tengo alguna pregunta por ahí. Espera un momento, Ana. ¿Se oye? Yo creo que es importante que quede claro que no son excluyentes las actividades. O sea, se puede hacer el programa de pobreza energética, Educamos Contigo y Ángeles Lisa. Quiero decir que son 3 actividades diferentes. Es interesante porque... Sí, es importante. Además, no tenéis por qué hacerlas todas el mismo año. Tampoco claro. No os vais locos. Nosotros vamos a estar aquí, en un principio nos queda contrato para muchos años. O sea que
Y a mí para jubilarme todavía me quedan unos añitos, o sea que siempre que pueda y que podamos y que nos acompañéis vamos a tener este tipo de actividades y que evidentemente nuestros colaboradores nos las ofrezcan, está claro. O sea que, bueno, pero lo importante es meteros en la dinámica de hacer cosas que no solamente sean vuestros propios estudios y que os impliquéis en la vida de la universidad, que es muy importante. Os enriquezcáis con esto. Y la interrelación con otros colectivos siempre es muy importante. No sé si nuestros colaboradores tienen alguna cosa que decir. Pues nada, damos por concluido el acto y muchas gracias a todos.